He titulado a la meditación de esta mañana: La gracia que enamora. Escucha muy bien: la gracia que enamora. Ahora, nadie se enamora si no ha descubierto virtudes de aquel o aquella persona a la cual entrega su corazón. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Nadie se enamora si no descubres a esta persona, sus virtudes, su belleza. Nos enamoramos de la belleza de algo o de alguien. Yo recuerdo la primera vez que conocí a Norma. Se los he contado más de una vez, pero me encanta contar esta historia. Me acuerdo perfectamente cómo iba vestida. Me acuerdo, yo tengo guardada la escena de la primera vez que vi a Norma. La tengo guardada y la tengo tatuada en mi corazón. La vi y me sacó de onda la muchacha. Yo dije, wow, ¿quién es esta chava? ¿Sí? Ya tenía un cabello largo, rizado, ¿sí? Aún ustedes la ven que luego tiene sus lacios, pero esos son artificiales. Ella, su cabello natural es rizado. Y cuando era más joven, todavía antes de sus embarazos y todo eso, era, bueno, es bellísima. Eres bellísima, Norma. Sí, te lo digo todos los días. Y no lo digo por decirlo, solo te describo. No tengo la culpa de ser alguien que te describe. Digo la pura verdad. Pero me acuerdo muy bien de ese día. Me llamó mucho la atención. Y desde ese día, cuando te atrae la belleza de alguien, quieres saber más de ese alguien que te atrajo. Así me pasó. Hay muchos que le llaman amor a primera vista. Sí, eso es demasiado romántico, ambiguo y tonto también. No, simplemente ese flechazo inicial es la introducción a profundizar. Ahí sí te lo creo. Y vamos a dejarle amor a primera vista, está bien. Yo me acuerdo que la vi y quise saber quién era ella. Luego me enteré luego la hermana Elba. Un abrazo a mi suegra, querida suegra, suegros. Yo recuerdo que yo conocí primero a mi suegra en la misión donde íbamos a predicar con alguien que me invitaba ahí. Y ella me decía, yo tengo una hija que me gustaría que conocieras, bendita suegra. ¿Sí? Pues vio el tipazo que proyectaba ser y no es cierto. Y recuerdo que está bien. Yo en ese tiempo todo mi corazón, todo mi afecto estaba en un vuelco total al Señor. Me había llamado y ni en cuenta ninguna chica. Pero cuando vi a Norma, cambió mi corazón. Me llamó tanto la atención y coincidió que me enteré que era hija de doña Elba. Y yo dije, pues ya conozco a doña Elba. Y digo, presénteme a su hija. Y ahí comenzó la historia. Pero me fui dando cuenta que ella tenía 3 mesecitos de haber conocido a Jesús. Y había una pasión en su corazón por el Señor increíble. Me enteré que ella, en la misión a donde yo iba a predicar, había como 5 niños que no había ningún maestro que les diera, o maestra, clases de Biblia. Y ella, escuchen muy bien, Norma para enseñar, se hizo a los 3 meses, a 2 meses, la maestra de los niños. Ella descubría unos días antes lo que le habría de enseñar a los niños. Ella, para descubrir a Sansón, lo descubría en la semana y el domingo ya estaba enseñándole a los niños quién era Sansón. Y eso a mí me emocionó. Yo dije, ¿cómo esta chava que está conociendo al Señor, que tiene 3 meses de conocer al Señor, cada lección que da cada domingo, si habla de Goliat y David, ella lo descubrió en la semana y ya lo está enseñando? Así es que eso me fue enamorando de ella. Su compromiso. Yo recuerdo cuando le invitamos a venir a predicar al metro, era la primera que llegaba y llegaba y decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo está el rollo del metro? Y yo le decía, pues tienes que agarrar estos folletos y te los tienes que llevar. Y ya sabes, una fresa y un naco, ¿no? Pero yo la veía
y decía, ok. O sea, y agarraba los folletos y alguien, y en el metro, en el vagón, ¿quieres un folleto? Habla de Cristo. Ella ni entendía lo que decía el folleto, pero estaba predicando. Y eso me fue enamorando. ¿A dónde quiero llegar? Lo que mencioné: nadie se enamora si no ha descubierto virtudes de aquel o aquella a quien entrega su corazón. Y yo me fui dando cuenta que no solamente era el cascarón que estaba rete bien, aleluya, como hasta el día de hoy, bendito sea el nombre del Señor. No, yo me di cuenta que se estaba enamorando de Jesús. Y yo dije, esta chica es un gran proyecto para lo que siento que hay en mi corazón. Fui viendo sus virtudes y siempre le ha caracterizado a Norma su compromiso. Lo que dice, lo hace. Ella muy pocas veces anda pidiendo disculpas por haber montado un compromiso en su vida y decir, no lo hago. Ella promete algo y lo cumple. Ella dice, lo hacemos. Es una de sus muchísimas virtudes. Y esas cosas, estoy narrando las iniciales que fueron capturando mi corazón. Me fui enamorando de ella. De hecho, entre más vas descubriendo, más te vas enamorando. Por eso, ya sé que me emocioné hablando mucho de mi encuentro con Norma, pero la gracia que enamora, dije que es el tema. De hecho, escuchen muy bien lo que voy a decir. Las relaciones, toda relación se afianza, escuchen bien, o se afianza o se arruina dependiendo de cuánto decido amar y cuánto descubro que me aman. Hay relaciones, por ejemplo, ¿por qué sucede un divorcio? Porque la gente se monta en su macho y cree que el amor acaba. Y el amor acaba. El amor no deja de ser, dice la Biblia. Pero le creen más a José, ¿sí? Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa. Me la sé bien la canción. El amor acaba. Eso se oye muy bien, pero la palabra de Dios dice que el amor es sufrido, que el amor no busca lo suyo propio, que el amor no deja de ser. Y les decía, las relaciones se afianzan o se arruinan dependiendo de cuánto tú decides amar, no cuánto sientes amar. El amor es una decisión. El amor es yo decido amar. Y escucha muy bien, también si tú solo amas pero no te das a la tarea de descubrir cuánto te aman, se va a arruinar esa relación. Y estas son las cosas que quiero de aquí. Sé que no me va a bastar el tiempo, pero ni me importa hasta donde llegue, porque siento inspiración para ir con calma en este tema. Yo sé que tú amas a Dios. Si yo les pregunto a la gran mayoría de ustedes, ¿amas a Dios? Tú vas a contestar, claro que amo a Dios. Y te voy a decir una cosa, yo te creo que amas al Señor. Tanto que hoy le hemos adorado, es el día del Señor, tenemos un compromiso para el avance del reino de Dios como iglesia, cada familia. Yo sé que amas al Señor, pero hoy no vamos a hablar de cuánto tú le amas. Vamos a hablar, ¿ya descubriste su gracia que pudiera hacer que tú le ames más profundamente? Porque amamos al Señor porque descubrimos su amor. Pero si descubriéramos más gracia, más nos enamoraríamos del Señor. Entonces, una relación se afianza o se arruina dependiendo de cuánto yo decido amar, pero cuánto también profundizo y me vuelvo inteligente en investigar, en darme cuenta cuánto me aman. Aconsejando matrimonios y aún en mi propio matrimonio, yo he pasado por esa historia, permítanme la palabra, tonta y estúpida, cuando se pone uno introspectivo y es inmaduro emocionalmente en el matrimonio, que comenzamos a dudar del amor de nuestro cónyuge, de tu esposo o de tu esposa. Es que siento que no me amas. Espérate,
No, 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 no. Es que yo te amo. El asunto ahí es: yo te amo mucho, pero no veo respuesta en ti. Te voy a decir algo: dedícate a amar, pero dedícate también a observar los detalles de amor de tu cónyuge o de la relación de amigos o amigas. Cuando tú vas descubriendo cuánto te aman, eso va haciendo que crezca tu amor y tu aprecio por quien tú amas. Es de allá para acá y de aquí para allá. No solamente, mira, hay gente que ama y ama sinceramente: yo te amo, yo te amo, yo te amo, y te dedicas solamente a amar. Yo sé que estoy dando vueltas en el tema. Te dedicas solo a amar, pero no te detienes a observar cuánto te aman. Detente a observar, cuando lee la escritura, cuánto Dios te ama. Si tú solamente te dedicas a intentar amar a Dios sin que tu amar a Dios nazca de una más profunda revelación, en contemplación, hacer recordatorios, profundizar en cuanto Dios te ama, tú no le vas a amar. Y tú querer amar a Dios sin la revelación de cuánto Él nos ama, que la descubrimos en la contemplación, no va a funcionar. La gente que quiere amar a Dios, escucha lo que voy a decir: la gente que quiere amar a Dios, pero nunca se detuvo a contemplar cuánto Dios le ama, se cansará en su andar de fe. Se cansa. ¿De dónde vienen los fracasos o la sensación de fracaso espiritual? De que solamente quieres estar amando a Dios, que es correcto, pero acuérdate, no intentes amar a Dios en tus propias fuerzas. Nuestro amor por Dios nace de habernos detenido a contemplar cuánto Él nos ama. Creo que ya quedó aquí esto. ¿Quedó claro, familia? Ok. Ahora, escucha bien lo que voy a decir. Quien no entiende que todos somos receptores de la gracia de Dios, tiene dos amargas opciones. Quien no entiende la gracia va a reaccionar de dos maneras equivocadas. Número uno, volverse un frustrado perseguidor de su propia salvación y propósito. Cuando tú no entiendes que tu salvación eterna y tu peregrinar y propósito en la tierra dependen de la gracia de Dios, tú vas a querer perseguir por tu propia cuenta tu salvación y dar a luz tu propósito. Y el propósito en la vida se da a luz bajo el entendimiento de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que se la pasa tratando de ser mejor, ser mejor, ser mejor, ser mejor? Y hasta suena bien cursos de superación personal y todo eso. Eso no funciona, eso es mugre, eso no funciona. Sí seremos mejores, pero nunca bajo nuestro esfuerzo, sino bajo el viento y el impulso de la gracia, del amor de Dios. Ahora, la primera opción de alguien que tiene dificultad en ser receptor de la gracia de Dios, hay dos amargas opciones. Ya dije la primera: te vuelves un frustrado perseguidor de tu propia salvación y propósito. O ahí viene la segunda: te vuelves un engreído, engañado o engañada que piensa que todo lo puede por su propia cuenta. O sea, un fanfarrón, un yo puedo, un positivista, uno que eso es toda la gente. Escucha bien: el primero se convierte en un religioso, en un perseguidor de obras para que Dios me ame, basura. Y el segundo, en un productor de obras creyendo que yo las puedo por mí mismo. Ambas cosas no funcionan. ¿Qué funciona entonces? Escucha muy bien. Cuando escuchamos la gracia de Dios, gracia lo definimos como un favor que no merecemos y que se nos otorga. Es correcto. Y comúnmente la gracia
la hemos asociado y la hemos confinado y le hemos puesto límites, que es importante lo que voy a decir, a entender que gracia me da eternidad y me da salvación, que Cristo murió en la cruz por mí y tengo salvación y vida eterna, y la gracia lo veo como el recurso para mi eternidad, pero pierdo de vista que la gracia es para mi peregrinar también aquí en la tierra. Entonces, escucha bien, no estoy diciendo que tenemos una perspectiva equivocada, sino incompleta. No equivocada, porque no es una equivocación entender que la gracia en Cristo Jesús nos da eternidad al creer en Cristo y en la cruz. Eso es correcto y es el fundamento de nuestra fe. Pero escucha bien, hablo de la gracia también, que nos va ayudando a nuestro peregrinar aquí en la tierra, y en nuestro peregrinar hay dificultades, y en nuestro peregrinar decidimos carreras, y en nuestro peregrinar solteros deciden con quién se casan, y en nuestro peregrinar quienes nos hemos casado entraremos en crisis y en dificultades y necesitamos gracia, y en nuestro peregrinar habrá conflicto de enfermedad, habrá conflictos financieros, y ahí necesitamos gracia. Y en nuestro peregrinar seremos padres y madres, crecerán nuestros hijos y nos meterán en unas dificultades y en unos asuntos que necesitamos gracia y sabiduría. En nuestro peregrinar tendremos delante desafíos de amistades que queremos conservar para siempre, y habrá conflicto en las amistades y necesitamos gracia para sostener una amistad. Necesitamos gracia para abrir un negocio, para sostener un negocio. Necesitamos gracia para todo nuestro andar importante en la vida. Entonces, en conclusión, escucha bien lo que voy a decir, iglesia. La gracia debe ser entendida como la suma de oportunidades en cada estación de nuestra vida. Lo vuelvo a repetir. La gracia debe ser entendida como la suma de oportunidades en cada estación de nuestra vida. ¿Está bien? ¿Para qué esa gracia? Para hacer, obtener todo aquello que Dios quiso para nuestro bien desde que fuimos concebidos. Porque no somos un bulto. Somos gente con propósito. Mi embrión vieron tus ojos. La Biblia le dice a Jeremías: antes que nacieses te conocí, y antes que estuvieras en el vientre de tu madre te di propósito y te puse por profeta a las naciones. Eso echa abajo todo eso del aborto y todo eso, tonterías, ¿sí? La gente promueve abortos porque no entiende la gracia, ¿sí? Por eso nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, nunca, escucha bien, nunca podremos votar por ningún partido que promueva el aborto. No hablo de candidatos, hablo de esas ideologías. Por eso tenemos que aprender. Es que no hay para dónde ir. Claro que todos los partidos y todo eso, bueno, no voy a hablar de eso. Todos tienen sus pros, sus contras, pero nosotros, conforme a la palabra, nos mantenemos ahí. Gracia debe de ser entendida como la suma de oportunidades en cada estación de nuestra vida para hacer y obtener todo aquello que Dios quiso para nuestro bien desde que fuimos concebidos. Salmo 105, versículo 7 en adelante. Léanlo conmigo en la NTV. Es maravillosa esta escritura. Dice así: Él es Señor nuestro Dios, su justicia se ve por toda la tierra. Aleluya. Versículo 8. Siempre, está hablando de Dios, siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Ese versículo me vuela la cabeza. Habla de cómo Dios administra su santidad y todo lo que hace con los mortales y en la tierra y con las personas y con las naciones. Dice: siempre se atiene Dios a su pacto.
Él hace pacto con naciones, Él hace pacto con familias, Él hace pacto con generaciones. Y Dios, cuando hace un pacto, se atiene a Él. Él no se mueve de ahí, siempre se atiene a su pacto. Por eso el matrimonio no es un contrato. Ante la ley es un contrato, ante Dios es un pacto. Por eso un matrimonio es un pacto y nos debemos de atener como Dios en el matrimonio aquí, como Dios a sus pactos. Siempre se atiene Dios a su pacto, al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es increíble este versículo. Yo quiero que comiences a ver el nivel de Dios que tenemos, el gran Dios que tenemos, el único Dios. Dios no es un Dios, es el Dios, el gran Dios, al único y sabio Dios, dice el apóstol en una doxología: sea la gloria, la honra y la alabanza al único y sabio Dios. Aleluya. Este Dios, dice el versículo 9, es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Qué increíble. Miren cómo es Dios. Y miren lo que les dijo. Lo sabemos: te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Vamos bien, agárrate. Versículo 12, agárrate aquí. Eso lo dijo cuando eran unos pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Nota muy bien, no eran muchos, no era una nación de millones ni de cientos de miles. Eso lo dijo cuando eran unos pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Y dice: anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Eran unos nómadas. Sin embargo, escucha muy bien, sin embargo, Dios no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. La versión 60 dice: no toquéis a mis ungidos, ni le hagan daño a mis profetas. Hago una pregunta aquí: ¿quiénes eran los ungidos aquí en este versículo? ¿Un gran pueblo? ¿Un pueblo establecido? ¿Un pueblo relevante? ¿Un pueblo muy interesante? ¿Un pueblo súper definido? No, era un pueblo que Dios le estaba diciendo: tu identidad comienza hoy. Y tu identidad comienza sabiendo que tienes un Dios que no altera sus pactos ni sus promesas. Si tú entendieras, si yo lograra entender en más profundidad esto que te estoy diciendo, y el Espíritu Santo nos ayuda, si entendiéramos que la gracia de Dios es inalterable, que el amor de Dios es inalterable, nuestras vidas se afianzarían en la fe, en el servicio, en nuestro compromiso, en nuestro matrimonio, en tocar esta nación de una manera increíble. Miren, con todo respeto, permítanme decirlo, no se vayan a ofender. No te quiero ofender, no es mi corazón ofenderte. Nota muy bien: siempre en los cultos, no solamente Conquistando Fronteras como en esta mañana, en las reuniones en miles de iglesias, en YouTube y en Facebook, está el culto y la gente está enfocada en su necesidad. Pido oración por eso. Me duele esto, me duele aquello. ¿Por qué no haces un alto y contemplas al Señor y su palabra? ¿Por qué no haces un alto para entender cuánto Dios te ama? Escucha bien, la gente que no entiende cuánto Dios le ama siempre se la pasa pidiendo. Cuando tú entiendes que Dios te ama, tú sabes que Él se está moviendo a tus espaldas, como siempre digo, de una manera extraordinaria. Estoy diciendo que no pidamos, estoy diciendo que pidamos, pero que no siempre tenemos que vivir pidiendo. Y si no siempre vivo pidiendo, ¿qué voy a hacer el tiempo que no pido?
contemplo, adoro y conozco. Si yo siempre me la paso pidiendo, no voy a tener tiempo para ir profundizando más en el Dios que le estoy pidiendo siempre. ¿Por qué no te detienes a conocer más profundamente y entender que tú eres un ungido del Señor? Yo recuerdo en una época, 20, 30 años atrás, se tomaba mucho ese pasaje de levantar a niveles enfermizos a los pastores, a los apóstoles. Es el ungido del Señor, es el ungido del Señor. Y sí, un ungido, escucha bien, ungido no es iluminado. Un ungido es alguien señalado para una tarea específica, en un tiempo específico, con el poder del Espíritu Santo necesario para esa tarea. Un ungido es un elegido, un señalado, pero no es un iluminado. Eso siempre lo vas a ver en las sectas. Mira, por ejemplo, tú ves la secta de la luz del mundo. Ellos no son cristianos. Ponen así el apóstol, es un hombre, tanto que está en problemas legales por rollos de hombres. ¿Sabes? Si tú no entiendes que tú eres un ungido, tú eres un ungido, yo soy un ungido, tú eres una ungida. Tu familia fue elegida, ungida, señalado para una tarea específica aquí en la tierra. Y lo que me impacta es que Dios se metió con naciones y dijo: no toquen a mis ungidos, no le hagan mal a este pueblo. Y eran, escuche bien, regresamos al 12, eran unos pocos y un pequeño grupo de extranjeros. Y Dios ya les llamó ungidos. No les llamó ungidos cuando eran mega guau y mega numerosos. Les llamó ungidos cuando Dios les otorgó propósito. Dios nos llama ungidos cuando nos otorga propósito. No somos ungidos hasta que le damos grandes resultados. Somos ungidos cuando Él nos pone su mirada en nosotros, nos escoge para algo. Yo hago una pregunta, vuelvo a Jeremías 1. Era un ungido de Dios Jeremías cuando tenía 13, 14 años y Dios lo ungió y lo llamó al ministerio. Ya era un ungido desde que estaba antes de nacer y en el vientre de su madre Dios lo ungió. Yo hago una pregunta. Jeremías tenía el vigor. Jeremías creía que iba a ser el gran profeta que fue. Él dudaba, pero ya era un ungido. Somos ungidos cuando Dios nos da tareas. Las catástrofes, escucha bien, espirituales de mucha gente que no entiende la gracia de Dios, que no mira a Jesús, pone su mirada en hombres que los hombres defraudamos. A lo mejor tú dices: pastor, me caes muy bien. Tú no conoces a profundidad mis aflicciones. Tú no conoces a profundidad mis errores. No soy un hombre que practico el pecado, pero soy un hombre que ocasionalmente peca y tengo que venir delante de Dios y tengo que humillarme delante de Dios y tengo que pedir perdón y tengo que regresar a la cruz y tengo que reconocer cuánto necesito al Señor. Lo mismo que tú. No permitió que nadie los oprimiera, dice el 14. Y yo quiero que en este día entiendas: Dios no va a permitir que nadie oprima tu vida, porque eres ungido. No toquen a mi pueblo. En todas las épocas, escucha lo que voy a decir, lo que anoté. En todas las épocas, incluyendo la actual, los pequeños y los considerados intrascendentes no son tomados en cuenta ni son considerados importantes. Comúnmente se piensa que los pocos y pequeños no aportan demasiado ni son productivos y por ello son desechados o menospreciados. En la cultura es así: no produces, no invierto en ti. No eres grande, no eres relevante. Vivimos en una época en la que a menudo aprobamos o admiramos a los demás solamente, escúchenlo bien, por sus logros, por su aspecto, por su productividad. Esto es un error, escúchenlo bien. Esto es un error, una expresión de clasismo puro que se opone a Jesús y a sus enseñanzas. Escucha bien lo que voy a leer.
lo anoté. Hay una filosofía de vida que se ha introducido en la iglesia y la ha afectado enormemente. Escucha bien cuál es esta filosofía que ha dañado la iglesia. La urgencia social de lograr, producir, crecer y fijar la mentalidad de agradar por el aspecto o posesiones. Si seguimos pensando así, creeremos que solo hasta que seamos dignos de la aprobación humana, Dios se fijará en nosotros y nos considerará para servirle o para sus propósitos. La iglesia, toda la iglesia en el mundo, comenzando conquistando fronteras, debe abandonar ahora mismo esta tendencia por humildad ante el Señor y por el futuro de la misma iglesia. El hombre juzga lo que ve, pero Dios mira el corazón. ¿Se acuerdan? Llega Israel y tienen una gran batalla en Jericó. ¡Pum! Los muros caen, Dios les da una gran victoria, celebran y van sobre la segunda ciudad después de Jericó, que era la primera ciudad, saliendo el pueblo de Israel de cautiverio. Los derrotaron a los de Jericó, pero van sobre la segunda ciudad y se juntan los ancianos y dicen: a ver, no vamos a cansar al pueblo, tranquilos, tranquilos. Es un pueblucho, ya fueron los espías y es un pueblillo, es un ranchito, son muy pocos. Vamos a mandar unos cuantos porque son pocos. Los menospreciaron y terminaron derrotados en Ai, se llamaba la ciudad. Los discípulos menospreciaron a los niños, ¿se acuerdan? A los pequeños. Pero Jesús los bendijo y nos dejó la enseñanza que al atenderlos lo estaríamos atendiendo a Él mismo. Entonces concluimos que Dios unge, es decir, aparta, escoge, asigna a propósitos específicos y especiales. Dios unge a quienes definitivamente otros no considerarían. Yo soy la historia de ello y seguiré siendo la historia de ello, y estoy contento también. Soy feliz por ello. Primera los Corintios 1:28. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que se desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo esto para destruir lo que el mundo cree que es importante. Eso es lo que dice la Escritura. Dios en su gracia escogió Belén para nacer, para que Jesús naciera. Belén. El profeta dijo, pero en Miqueas: pero tú, Belén, eres de las más pequeñas entre los pueblos. O sea, Dios en su gracia escogió Belén para nacer, Nazaret para crecer. Y de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Se acuerdan? Galilea de los gentiles para mostrar su poder. Luego escogió y ungió a hombres sin letras y del vulgo para derramar su espíritu y cambiar al mundo. Y hoy Dios escogió a su iglesia, el cuerpo de Cristo en todas las naciones, y a ti y a mí para sus propósitos aquí en la tierra. Quiero aterrizar con estos pasajes. Los amo. Deuteronomio 7 del 6 al 8 dice así: pero tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. Mire lo que Dios nos dice. Hay muchos que dicen: eso Dios se lo dice a la nación de Israel. Todo lo que está dado para la nación de Israel en promesas, nosotros en Cristo estamos injertados por ser hijos de Abraham por la fe. Todo lo que Dios le prometió a Abraham es para la iglesia de Cristo, aunque no le guste a otros. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Wow.
Pero escucha lo que dice aquí: el Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. En la versión 60 dice: eras la más insignificante. Versículo 8: más bien fue sencillamente porque el Señor, escúchalo bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 9, versículo 1 en adelante. Escúchemelo bien. Oye Israel, oye Conquistando Fronteras, oye iglesia en México, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones, escucha muy bien, más grandes y más poderosas que tú. Mismo Dios está diciendo: esos enemigos que tienes por delante son más poderosos que tú. Sí, son más poderosos que tú. Ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, a quienes conoces y de quienes has oído decir: ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Dios está diciendo y Dios está admitiendo, y escucha bien, que la vida se trata, sí señor, escúchelo bien, la vida se trata que vas a encontrar escenarios que tú sabes que no puedes y que son más grandes que tú. Es una tontería la enseñanza de decirle: dile a lo que está adelante, quítate, dile a lo que está adelante que es más grande, eres más pequeño. No. Tienes que admitir que Dios mismo dice lo que está por delante. A los enemigos que te tienes que enfrentar son más grandes, más fuertes que tú. Es una verdad. Es un pueblo, son circunstancias, son gigantes, son más altos. Y de los anaseos se dice: ¿quién puede resistirlos? Versículo 3: comprende pues hoy que el Señor tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, el que ha purificado tu vida y tu hogar, ese Señor, Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente, como el Señor te ha dicho. Eso se llama gracia. La gracia es que Dios te da su poder sobrenatural para que puedas conquistar, para que podamos conquistar lo que nosotros sabemos de antemano que no lo hacemos. ¿Sabes dónde opera la gracia de Dios? Cuando tú sabes que no puedes, admítelo. No es que si yo admito que es más grande que yo voy a estar devaluándome mi fe, y yo soy un hombre de fe, y yo soy una mujer de fe, y no lo voy a permitir. Y yo hablo y yo digo: shh. ¿Sabes qué es mejor que esa postura necia y fingida y actuada? Tirarse al suelo y llorar y decir: no puedo, necesito tu gracia. Y Dios promete su gracia. Por eso la gracia que me enamora. Nadie puede ir más profundo en Jesús si no te tomas tiempo para contemplar su gracia, cómo está operando y cómo está obrando la gracia de Dios a tu favor, porque está sucediendo. Versículo 4, avanzamos y termino. No digas en tu corazón, cuidado, cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti: por mi justicia el Señor me ha hecho entrar a poseer esta tierra. Sino que es, dice Dios, a causa de la maldad de estas naciones que el Señor los expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer la tierra. No es por eso.
No es porque tú eres la chucha cuerera, no es porque tú eres demasiado fuerte o porque desarrollaste demasiada fuerza. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino por la maldad de estas naciones. El Señor tu Dios los expulsa de delante de ti, como diciendo: yo traigo una bronca con esas naciones que me ofendieron. Yo arreglo esta bronca, yo he tratado con ellos, los voy a expulsar de esa tierra. Y como a mí me place que no quede vacía esta tierra, a mí se me antoja que tú, que no eres nadie, entres a poseer esa tierra. Yo te regalo esa tierra. ¿Cuánto es? Ni te digo, porque no la puedes pagar. O sea, me traes aquí porque me lo gané, porque viste algo bueno en mí. No, tú eres el pueblo más insignificante, pecador, debilucho y tarado, pero yo te amo y por eso te meto ahí. Y nota muy bien lo que dice la parte del versículo 5, la última parte. Los expulsa delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 6: comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo terco. O sea, como diciendo Dios, hay veces que decimos: ay, ojalá y que Dios no se dé cuenta que me salvó y que soy como soy, porque si no me quita la salvación, me la quita. Ay, que Dios no se entere. Dios, yo oro que tú no te enteres de quién soy, que Dios no se dé cuenta quién soy. Por favor. Dios conoce nuestra condición, dice un salmo, y se acuerda que somos polvo. Dios sabe cuán frágil es tu hogar y tu matrimonio y el mío. Dios sabe los frágiles que son tus hijos. Me encanta ver cuando padres solo presumen las virtudes de sus hijos y no hablan los desgraciados y los frágiles que son también. Oh, mi hijo tiene una gran autoestima. A mí lo único que me importa, ¿sabes de dónde van a coger mis hijos autoestima? ¿Sabes de dónde? De entender la gracia que les fue dada en Cristo a sus corazones. Aunque yo lo lleve al psicólogo que tienen yo le digo: mira, vas a anotar 1,000,000 de veces: yo puedo, soy tremendo, lo puedo lograr, lo puedo hacer. Y aunque los hipnotices y lo que tú quieras hacerle a tus hijos, lo que quieras hacerle, si no entienden, si no hacen un alto para descubrir cuánto Dios les ama, no van a entender la gracia. Y tu hijo, tu hija, los míos también, podrían ser unos fracasados el resto de su vida, aunque gradúen de la universidad. Es que mi hijo es doctor, es que mi hijo es esto, es que ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Tú dices: eso lo estás diciendo. Yo tengo hijos que son brillantes para lo que hacen. ¿Lo agradezco? Sí. ¿Es una herramienta para sus vidas? Lo es, porque así es la vida. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué importa que logren una carrera si no descubren la gracia de Jesús que enamore sus corazones y contemplación vayan más profundo? ¿Qué importa si ellos no lo descubren? ¿Y sabes dónde está la raíz de nuestros fracasos? Que nos frustramos y somos unos religiosos, practicantes de justicia. Yo me lo gané, nadie ganó nada. Todo lo ganó Cristo en la cruz por ti y por mí. No, yo puedo. No. ¿No han muerto poderosos? Me habló una mujer que me atendió hace un año en el hospital cuando tuve coronavirus. Una enfermera, hermana en Cristo, me escribe, me dice: pastor, estoy atendiendo al señor Slim en nutrición, el hombre más rico de México y de los más ricos del mundo. Dice: ayúdame a orar. Y le digo: no tienes que hacer nada especial, solamente trátale como me trataste a mí y has tratado a todos. Muéstrale el amor de Dios. Está ahí, puede morir,
como cualquier otro, y necesita la gracia de Dios. Ni tu dinero, ni tu preparación, ni el mío, ni mi preparación ayudan en nada si no entendemos la gracia que nos enamora. Por eso nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. No digas que es por tu justicia. Termino con Tito 3:5 y me dirijo a ti, amigo y amiga, que por primera vez estás aquí con nosotros. Tito 3:5 dice así: Él nos salvó, refiriéndose a Jesús. Él nos salvó, escúchalo bien, aquí está abajo, léelo conmigo. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó de nuestros pecados, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. La salvación no es por tus justicias y por tus logros, es por tener fe en Jesús. Yo me salvé porque tuve fe en Jesús y dejé de confiar en mis propias justicias. Hoy te estoy diciendo que hay una gracia que, si tú te das a la tarea de profundizar en ella, te vas a enamorar de Jesús. La gracia enamora. La gracia cambia el corazón. La gracia nos hace peregrinar con sabiduría en nuestro propósito aquí. No son la superación personal, no son los cursos. Yo a veces me cuestiono gente cristiana que pierden la cabeza. Por ejemplo, en la pandemia, no faltan 2, 3. Hey chicos, les quiero decir, tú, hay un potencial tremendo en ti. Llámame y vamos a tener un curso de superación personal. Va a cambiar tu mente, va a cambiar. Conoce la gracia de Jesús y te vas a enamorar, y complejos se comienzan a ir, porque te das cuenta cuánto se te eleva el amor de Dios y te hace entender: tengo propósito. Algo comienza a suceder. Y hay gente cristiana que se pierde ahí. Necesitamos herramientas, pero eso no es sustitutivo de la contemplación para descubrir a solas la gracia que enamora. Amigo, amiga, entrégale tu vida a Cristo. Di conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Tú moriste en la cruz por mí y aquí estoy reconociéndolo. Te quiero conocer más profundamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.